Continuamos en esta serie de enseñanzas basadas en la carta de Santiago. Continuamos en esta serie tan hermosa que Dios nos ha regalado y hemos estado viendo que definitivamente hay diversas pruebas en la vida, pero que nuestra actitud ante esas diferentes circunstancias debe reflejar coherencia entre la fe que se confiesa y el modo en que se vive. Eso es algo hermoso que nos está enseñando Santiago. Hoy nos corresponde Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26. Dice así la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por este hermoso tiempo que tú nos regalas para meditar en tu palabra, para llegar, Señor, a ella juntos como cuerpo. Gracias por mis hermanos, Señor, que estamos aquí en Meet, pero los que están también en Facebook y los que nos verán por YouTube. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado en medio de este tiempo y queremos, Señor, que tu palabra nos hable. Ayúdanos a mostrar una fe que es coherente con los actos. Unos actos coherentes a nuestra fe, lo cual evidenciará que tenemos una fe viva, que da frutos, una fe útil. Esa fe, Señor, es la que queremos afianzar y que tu palabra nos enseñe cómo, que tu palabra sea el espejo para mirarnos. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, el tema para hoy en Santiago capítulo 2, versículos 14 al 26 es la fe se manifiesta. Hemos estado viendo que nuestra actitud ante las diversas pruebas de fe de la vida debe ser actuar de manera sabia. Ahora, ¿qué significa eso? Pues significa que debemos ser pacientes, optimistas, llenos de fe, constantes y amantes de Dios. Y decíamos en el resumen de todas las predicaciones anteriores que eso es solo posible a través de la obra transformadora de nuestro Señor Jesús, que se produce como fruto del Espíritu Santo. Hoy veremos específicamente que nuestra actitud ante las diversas circunstancias debe reflejar coherencia entre la fe que se confiesa y el modo en que se la vive. Por eso es que hemos visto en las enseñanzas anteriores que ante las pruebas nuestra actitud debe ser como la de Jesús. Que nosotros no debemos discriminar a nadie, que no debemos tener tampoco un trato hipócrita, que no debemos sentirnos por posiciones más altas o por luchas o conflictos de clases, sentirnos superior y toda esa cosa, no.
y el cristianismo no te hace ser mejor que otro. Ser hijo de Dios transforma tu vida para servir a los demás. Y vamos a llegar al punto en que Santiago, en esta sección, nos quiere mostrar esa coherencia que debe existir. De hecho, lo que va a decir es, la fe sin obras está muerta. Esa es la premisa de Santiago. Es decir, nuestra fe se demuestra a través de los hechos. Nuestra fe debe ser manifestada. Nuestra fe genera cambio. Nuestra fe es viva y se deja ver. Y nuestra fe manifiesta el amor de Dios. Esa es la tesis central que está queriendo mostrar Santiago. Por eso es que antes ha hablado de conflictos sociales, ha hablado de toda clase de estas cosas y seguirá tratando temas como ese. Porque Él quiere que nuestra fe sea manifiesta a todos. Pero la fe a la que se refiere Santiago es una fe coherente, una fe que tiene actos, una fe que se demuestra en el día a día. Si quisiésemos mostrar una estructura de este texto, mira ahí en su Biblia, podríamos decir, los versículos 14 hasta el 17 se nos muestra que la fe que no se manifiesta no salva. La fe que no se manifiesta, 14 al 17, no salva. Pero también podríamos ver del 18 al 20 que la fe que no se manifiesta es inútil. Es decir, ya tenemos 14 al 17 no salva, 18 al 20 es inútil. Y versículos 21 al 26, la fe que no se manifiesta no deja huellas. Es decir, la fe debe testificarse, debe mostrar. Entonces, hermanos, vamos a emprender la odisea en este viaje del texto, y así que abróchese sus cinturones. En primer lugar, miremos entonces los versículos 14 al 17, porque la fe que no se manifiesta no salva. Y el texto es hermoso, empieza diciendo, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarles? Esa es la pregunta con la cual empieza Santiago en este caso. De hecho, les habíamos dicho que él era uno de los líderes principales de la iglesia, una columna, el líder de la iglesia en Jerusalén. Y vuelvo a recordar esto, nuestra actitud ante las diferentes circunstancias debe reflejar coherencia entre la fe que se confiesa y el modo en que se la vive. Santiago nos va a mostrar el contraste entre una fe verdadera y una fe falsa, entre una fe útil y una fe inútil. Por eso empieza con esa pregunta: ¿puede acaso una fe que no se manifiesta salvar a alguien? ¿Sirve acaso para cumplir el propósito de Dios una fe que no se vive o una fe que solo se queda en dogmas? No estamos aquí ante un contraste entre la fe y las obras. No estamos ante una pelea entre Pablo y Santiago. No estamos ante eso. Más bien el contraste es entre una fe genuina, una fe real y una fe que se queda solo en lo falso, una fe que solo se queda en la boca, una que da fruto versus una que es estéril, una que está viva versus otra, según Santiago, que está muerta. Recordemos entonces que Santiago viene hilvanando el tema con fuerza. Hay pruebas y en medio de ellas hay que estar firmes, ser fieles. Es decir, la fe que profesamos la debemos mantener en medio de las tribulaciones, en medio de pandemias, en medio del hurto, en medio de que nos hayan hecho daño, en medio de que nos hayan actuado con nosotros hipócritamente, que nos hayan dañado, aun cuando nos menosprecien. Nuestra fe nos debe mantener fuertes, aun cuando nos discriminen, aun cuando actúen hipócritamente con nosotros. Pero también es una fe que nos llama a tener cuidado de no caer en lo mismo, en no hacer acepción de personas. Es una fe que nos llama a amar a los demás como a nosotros mismos, porque a fin de cuentas, la fe real lleva obras. Es decir, mis hermanos, la fe se manifiesta. La fe se manifiesta. Por eso, ¿es útil? La pregunta ¿es útil una fe que no tiene obra?
¿Cumple acaso el propósito para cual fue hecha esa fe? ¿Cumple el propósito de salvar una fe estéril? De ninguna manera, no se puede. La única que puede salvar es una fe viva, es decir, la fe que viene acompañada de la obediencia a Jesús. Y es algo que podemos encontrar a lo largo y ancho del Nuevo Testamento y a lo largo y ancho del Antiguo Testamento, que siempre los que están bajo el manto de Dios, bajo la dirección de Dios, ellos toman su decisión de obedecer en gratitud a Dios. Ahora, el versículo 15 viene con una imagen bastante fuerte. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros dice, pero váyanse en paz, calentados y saciados, y no le dan lo que necesitan, ¿de qué aprovechará? Es la pregunta. Entonces, esta imagen es poderosa. Es fuerte, es la de un hermano. No se refiere que literalmente esté desnudo, sino que quiere decir el que está pasando necesidad. Si tú ves que alguien está pasando necesidad, es una exhortación a no tener una fe únicamente religiosa o una fe de labios. Recordemos que este texto no está aislado. Y recuerden que trae la fuerza del argumento y la carga de los capítulos anteriores y del inicio de este capítulo. Sería de los versículos 1 al 13, que era algo que compartía nuestra hermana Karen en su enseñanza. Y saben, en ese mismo sentido, los versículos 12 al 13 dicen así: así hablad y haced como los que habéis sido juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, esos fueron los preparativos para que Santiago diga ahora, ¿saben qué? Si ustedes dicen que aman la misericordia, aman a Dios, entonces tienen que vivir y hacer misericordia. Y lo mismo, cuando predicaba nuestra hermana Vanessa, se vienen todos esos argumentos de la segunda mitad del capítulo 1 para mostrarnos cómo es la vida que debemos llevar. Entonces, ¿bajo qué estándar vamos a ser juzgados nosotros? Pues el estándar va a ser el de amar a Dios y amar al prójimo como nosotros mismos, es decir, mostrar misericordia a otros. Pues esa es la mejor forma de expresar el amor hacia Dios, tener compasión y no hacer acepción de personas. Y eso me recuerda cuando estuvimos estudiando hace un par de años la serie del Sermón del Monte. Y cuando llegamos a Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23, Jesús lanzaba un argumento muy fuerte para mostrar quiénes eran los verdaderos profetas y quiénes eran los falsos profetas. Y el texto dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces Jesús es fuerte con esto, porque está diciendo, no, tú puedes hacer de todo, pero si dentro de tus obras no amas a Dios, dentro de tus obras lo haces por hacerlo, significa que nunca fuiste, así hayas hecho milagros en el nombre del Señor. Nunca te conocí, apartaos. De hecho, el centro de esa perícopa, de esa porción de texto, es que el que es del Señor muestra frutos. Por sus frutos los conoceréis. Pero hay un sermón aún más enfático y está en Mateo 25, del 34 al 40. Es dicho por Jesús y va a mostrar un contraste bastante fuerte entre los que actúan con misericordia, con compasión, con amor y los que no lo hacen. Entonces Jesús dice de esta manera en medio de ese sermón: entonces el rey dirá a los de su derecha,
Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¡Wow! Hermanos, Mateo capítulo 25 está mostrando una fe que se manifiesta, una fe viva, una fe que tiene frutos, una fe que no está muerta. Y ese es el tipo de fe que dice Santiago. Ahora, he colocado estos textos que son muy de demostrar el amor y que sean muy sociales porque está en el contexto de lo que Santiago quiere hablar. Pero luego al final de nuestra reflexión veremos algunas otras aplicaciones que se pueden tomar de este texto. Hermanos, ¿qué discípulo de Mateo manifestará la fe de Mateo 25? Porque hay otra contraparte que les dice: ustedes nunca, apartados de mí, porque ustedes me vieron hambriento y no me dieron comida, me vieron desnudo y no me vistieron. Va a mostrar esas dos clases y ellos le van a preguntar: pero ¿cuándo te vimos así? Y Jesús le va a responder: pues no se lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, entonces no me lo hiciste a mí. Y lo que va a mostrar eso es que depende de la forma como nosotros actuemos con los demás. Estamos mostrando o no que somos de Jesús y estamos mostrando que nuestra fe está viva. Qué fuerte, ¿verdad? Recordemos algo más. Las obras de la fe no ganan el reino de Dios. Más bien son la manifestación de que estamos viviendo en tal reino. Por eso es que Mateo dice que esa será la evidencia de un verdadero discípulo y no de un discípulo falso. La presencia del reino de los cielos en medio de la vida de un cristiano se manifiesta en los frutos que da el cristiano. La presencia del reino de los cielos en alguien que dice confiar en Dios se manifiesta en las obras de ese que está mostrando cómo se confía en Dios. Porque su fe es viva, su fe actúa, su carácter cambia, su carácter camina hacia eso, su manera de hacer las cosas. Y una fe va a mostrar, ¿cierto?, el resultado de estar impregnados de la misma vida de Dios, de la misma vida de Jesús, del Salvador, el que nos enseña a vivir. Que el Señor nos ayude con esta palabra, porque nuestras acciones deben mostrar tal amor, tal compasión hacia los vulnerables, hacia los más débiles, a los que no tienen la fuerza que nosotros tenemos. Pero aún nuestra fe debe alcanzar para ser reflejada hasta la gente que es más fuerte que nosotros. Que lo que digamos sea coherente con lo que hacemos. Recordemos que ese tema viene desde el capítulo 1 en el versículo 23, donde dice: porque si alguno es oidor de la palabra, y eso lo compartía nuestra hermana Vane, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo un rostro natural. Su rostro natural. Qué textos tan fuertes. Si decimos que creemos en Jesús, pero a la hora de la verdad nuestros actos están negando esas creencias, entonces nuestra fe no es manifiesta, nuestra fe está muerta. Ahora vamos a la otra parte, versículo 18. Y esta parte del versículo 18 es bien interesante, porque ahora ya nos ha mostrado del 14 al 17 que la fe que se manifiesta no salva, ni a la misma persona ni a otros, pero nos va a mostrar que la fe
que no se manifiesta, que no se muestra, es inútil, no sirve para nada. Versículos 18 al 20. Y dicen así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Entonces, en esta sección nos va a mostrar que tal fe es inútil si no se muestra, si no se vive. Ahora, este es un versículo complejo y si no se lee con calma no se va a poder entender, porque él va a utilizar una figura retórica de la época y era un opositor imaginario, como si él estuviera conversando con alguien y estuviesen lanzando argumento contra argumento para presentar una objeción al argumento del otro. Entonces, Santiago va a escribir la carta como si alguien estuviera discutiendo con él y él mismo responde. Entonces, esto quedaría como de esta manera. El opositor le dice: oye, Santiago, relájate. Todas las expresiones de la vida cristiana son diferentes. Así que hay quienes tienen el don de hacer obras y hay otros que tienen el don de la fe y son piadosos. Así que el camino que cualquiera escoja es bueno. Eso es lo que dice el opositor. Pero Santiago le va a responder: ¿sabes qué, amigo? La vida cristiana es una sola y es integral. No hay un desbalance entre lo uno y lo otro. Una vida transformada por la fe en el Evangelio de Jesús es una vida que manifiesta su fe. Y eso se traduce en que la fe no es huérfana, siempre va acompañada de obras. Se muestra a través de la vida diaria en las acciones que se hacen. La única forma para que no sea así, amigo mío, es que tu fe esté cimentada en algo que no es el Evangelio de Cristo. Entonces, esa es como la forma en que está argumentando y creo que así se puede entender un poco más este texto tan complejo. Entonces, Santiago termina de derrumbar los argumentos de su opositor imaginario al decirles en el versículo 19: ¿tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? Bien, todo bien. Sabes que aún los mismos demonios creen y tiemblan aterrorizados. Así que, qué tonto, ¿acaso no te das cuenta que la fe, si no tienen buenas acciones, es inútil? ¿Que la fe sin obras es muerta? Yo no sé a ustedes qué les parece este texto. Yo no sé qué les parece la forma en que está argumentando Santiago en estos momentos. Es bastante fuerte, es bastante pesado. Pero bien, miremos entonces cómo sigue la confrontación. Entonces, Santiago lo que ha hecho es mostrar argumentos, ¿cierto? Va a confrontar todos esos argumentos que aparentemente estaban circulando en medio de las comunidades a las que él le escribe, a los dispersos, a las 12 tribus en la dispersión, como él les llama. Y uno de los argumentos podría ser que lo que ellos estaban pensando era que uno puede tener fe y no es necesario mostrarlas en amor a otros. Y otro argumento que podía estar en medio de esas comunidades haciendo daño es que había gente que tenía fe, había otros que tenían obras y cada quien escogía cuál era su senda. Por eso la confrontación de Santiago a través de ese versículo es: una fe que no se manifiesta en amor a Dios y amor al prójimo, en obras concretas, cuando se pueden hacer, es una fe muerta, estéril, falsa e inútil. Eso es lo que está diciendo Santiago. Tan inútil y estéril como que los demonios, a pesar de creer en Dios, no les sirve para nada. Solo tiemblan de pavor. No podrán gozar ni de salvación. Solo temblarán. Entonces, este texto se vuelve en una declaración, ¿cierto? O una confesión de que no es suficiente hablar o decir un credo, sino que se necesita vivir las palabras de Dios, vivir lo que Él ha dicho. Nuestra fe se manifiesta, nuestra fe tiene evidencias. Cuando hay evidencias de nuestra fe,
estamos mostrando que pertenecemos al reino de Dios. Por más correcta que sea tu teología, por más me gustas que le des a los posts de tus teólogos favoritos, por más libros y cursos bíblicos, sean básicos o avanzados, que hayas hecho en la Biblia, si todos esos conocimientos, si toda esa fe que tienes no se manifiesta en amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, entonces tal fe, tal conocimiento no te sirven. Son muertos en sí mismos. Y eso me parece interesante. Ahora, ese versículo 19 es una resonancia que viene desde el Antiguo Testamento, del famoso escucha Israel, o como dirían los judíos. Es de la principal plegaria, Shema Israel, Deuteronomio 6 del 4 al 5, donde él dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Santiago parece utilizar la versión griega con lo que le añade Jesús en Marcos 12 del 28 al 31 y lo dice de esta manera. Voy a hablar del texto de Marco. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, miren que es lo mismo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, aquí está, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, el texto se puede entender así. Un creyente que permanentemente y de forma religiosa recita la Biblia, recita los credos, recita toda clase de cosas, pero no está manifestando en acciones concretas la fe que dice llevar, ese tiene una fe muerta, podrida y de tumba. Es una fe de sepulcros, porque no le está sirviendo para su vida diaria. Porque por fuera se ve bien pintadita, como un sepulcro blanqueado, hermoso, pero por dentro está hedionda, llena de gusanos y totalmente sin esperanza, desolada. Te pregunto entonces, ¿sabes los mandamientos? ¿Sabes en qué se resume la ley y los profetas? ¿Sabes a qué nos llama el Evangelio? Si lo sabes, ¿lo estás viviendo? Así como recitamos la palabra del Señor, hay que vivirla. Si no, tal fe está muerta. Tal fe no sirve para salvar. Tal fe es inútil. Es inútil porque está desligada del amor. Y el problema de Santiago es cuando la fe se queda en palabras. Él no tiene problema con la teología, con lo que se cree. Tiene problema es con la práctica de tal teología o la práctica de tal fe. Bien, vamos a la última sección y es versículos 21 al 26. La fe que no se manifiesta no deja huellas. Y bueno, en esta sección nos va a presentar dos personas que dejaron huellas al vivir su fe. Una es un hombre, diría yo, uno de los más importantes, el padre de la fe, Abraham. Y otra es una mujer de la cual algunos dirían, ¿y esta qué hace ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Esta qué lugar ocupa? Si es una prostituta. Bueno, vamos a mirar de qué se trata lo que Pablo nos quiere hablar en este momento. Aquí vienen los ejemplos. Y vamos a ver, el primer ejemplo que se presenta es Abraham, versículos 21 al 23. Y este es el más grande ejemplo de fe para todos los judíos. Y esta es la parte más controversial, pues muchos han malinterpretado esta parte de Santiago. El punto al que quiere llegar Santiago es que la fe se manifiesta en las obras, pues las obras revelaron en Abraham que él fue justificado.
De nuevo, porque esto es lo más complejo. Aquí lo que va a mostrar es que Abraham, al creer en Dios, lo que hizo fue actuar, caminar en lo que le dijo Dios. Ya, esa es la manera sencilla. Ahora, quiero aclarar algo, porque a veces preguntan acerca de todo lo que tiene que ver con, pero Pablo y Santiago no estaban en disputa. No, 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 no. Una cosa es obras en Santiago y otra cosa es obras en Pablo o en la carta de Romanos. Pablo le escribe a personas que pensaban que por hacer cosas para Dios iban a ser justificados y a personas que pensaban que por haber nacido como israelitas entonces ya eran parte del pueblo de Dios. Pero Abraham, recuerden que fue justificado y fue declarado justo antes que existiera el pueblo de Dios o el pueblo judío o el pueblo de Israel. Y él actuó cuando Dios le habló. Apenas él escuchó lo que Dios le dijo, él obedeció. Y esa obediencia es a la que se refiere Pablo, que él al obedecer fue justificado. Él creyó, fue justificado porque mostró con sus obras que había creído. Pero el problema que Santiago ataca acá es diferente al de Romanos y al otro, porque Santiago lo que está haciendo es ir contra los argumentos de quienes han separado la fe de las obras y dicen que un camino sirve y el otro sirve, que con solo confesar a Jesús y aunque se lleve una vida totalmente desligada a Dios, llena de pecado y disfruten vivir haciendo lo que se le da la gana, solo con confesar a Dios con su boca, con haber hecho una oración de fe, ya es suficiente, eres salvo. Eso es lo que ataca Santiago, la falta de coherencia entre la fe que se dice profesar y la fe que se vive en el día a día. Eso es lo que ataca Santiago. Pablo ataca un tema diferente y de hecho debemos de dejar de ser tan anacrónicos y pensar que ellos estaban litigando el uno con el otro. No, señores, esa discusión no existía entre ellos y no podemos ponernos a inventar cosas que no existen. Entonces, a este grupo, el de Santiago, es que él les habla y le dice, si bien Abraham fue justificado cuando actuó, cuando mostró su fe en obras, mostró que su fe no era inoperante, sino que su fe se manifestó, su fe actúa, su fe opera en el día a día, su fe opera cuando Dios le habla. Tuvo una fe viva, una fe que confiaba en Dios y por eso fue perfeccionado. Abraham confió en Dios que le daría lo que le había prometido y aun cuando lo mandó a sacrificar a su hijo, al obedecer mostró que estaba dispuesto a Dios en todo y por eso fue justificado, por creer. Pero sus obras mostraron que él había sido justificado, que él había creído. El siguiente ejemplo tiene que ver con Rahab, versículos 24 y 25. Ahora del top de la fe pasa a una mujer que no era ni del pueblo de Dios y que trabajaba en la prostitución. Pero ojo, ella fue más creyente que los propios del pueblo de Israel cuando querían tomar a Jericó. Ella confió en Dios cuando escuchó y mostró su confianza al recibir a los espías, al salvarlos, a darles un plan, y ella aumentó la fe de esa gente y los ayudó a escapar. Y gracias a esa mujer, ¿qué sucedió? Gracias a esa mujer pudieron conquistar Jericó. Su fe estuvo acompañada de la acción. Esos ejemplos nos están mostrando que judíos y no judíos, patriarcas o no patriarcas, cuando una fe es viva, sus acciones serán manifestadas y cambiará la historia, la manera de vivir. Ambos confiaron y actuaron en Dios. El versículo 26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
Y recordemos que hay algo importante, la comparación de muerto y aliento de vida, parece que fuera otra resonancia que trae desde el Antiguo Testamento. Y pareciera que quisiera recordar, por aliento hizo Dios vivir al hombre, y para la cultura judía el aliento era muy importante y tiene una connotación de vivificar, de obra vivificadora. Entonces, pareciera lo que quiere decir es que el Evangelio nos da aliento de vida, pero si su fe no se está manifestando, pareciera que no tienen ningún aliento de vida y están muertos. Entonces, Santiago no tiene ninguna pelea teológica ni con Pablo, recuerden eso. Esas discusiones son de siglos, de hace 5 siglos, son anacrónicas, no tienen que ver. Ahora, de pronto me preguntarán, ¿y cuáles serían unos ejemplos de una fe que está muerta? Entonces quiero nombrarles algunas cosas que yo anoté. Una fe está muerta cuando alguien le pega a su cónyuge, cuando el esposo le pega a la esposa o la esposa le pega al esposo. Eso está mostrando que la fe definitivamente está muerta. Cuando insistimos y persistimos en vivir mintiendo. Cuando persistimos e insistimos en discriminar a otros porque no cumple esa persona los estándares sociales de reputación que nosotros queremos. Cuando menospreciamos los esfuerzos que hace nuestra propia familia para sacarnos adelante. Cuando menospreciamos los esfuerzos que hacen otros por tratar de salvarnos, de llevarnos a otro estado, de tenernos mejor. Nuestra fe está muerta cuando irrespetamos al cónyuge, cuando ignoramos una mano que se ha extendido para pedirnos, cuando tenemos algo más que una oración para dar. Cuando esa mano se extiende y tú tienes más que una oración, puedes tener algo de comida o algo de dinero para dar, entonces yo creo que ahí nuestra fe está como moribunda. Nuestra fe está muerta cuando utilizamos nuestra posición de mando, de liderazgo o de generosidad para abusar, menoscabar, para tratar indignamente o aprovecharse sexualmente de otro. Nuestra fe está muerta cuando pudiendo ponernos al servicio de Dios, menospreciamos el trabajo en el cuerpo de Cristo, como si el trabajo dentro del cuerpo de Cristo fuera cualquier cosa, fuera lo último. Y ojo, no estoy diciendo que no se pueda trabajar en otras cosas. Claro que sí, porque la fe viva se manifiesta en que en tu trabajo cotidiano, en tus estudios cotidianos, en que tus oficios en la casa sirven para dar testimonio de que estás trabajando para Dios. Pero una fe muerta desprecia el trabajo como cuerpo de Cristo. La fe huele a formol cuando usamos la relación sentimental para deleite propio y no para bendecir al cónyuge y no para que el cónyuge se deleite también. Cuando en tiempos de pandemia estamos en plena capacidad de forma biosegura de ayudar dando comida, dinero, ropa, palabras de aliento, pero preferimos utilizar nuestro hashtag de quédate en casa, desentendido de la necesidad de nuestra propia familia en la carne, la familia en la fe y la comunidad en general. Y ojo que aclaré, de forma biosegura, pero a veces el quédate en casa nos ha hecho apartarnos de todo. Mucho cuidado con eso. La fe está muerta cuando pudiendo protestar o hacer algo legal contra la trata de personas, la explotación sexual, el secuestro, la corrupción sistemática en entes eclesiales del gobierno, de la empresa privada o la empresa pública, de gente que está llena de tierras o destructores del medio ambiente o docentes abusadores u otras instituciones o personas que quieran imponerse sobre otros
y nosotros terminamos quedándonos callados o no alzamos la voz. Esa fe está muerta cuando no protestamos contra aquellos, cuando no escribimos cartas quejándonos contra ellos o no protestamos de alguna forma, o simplemente dejamos pasar, pudiendo haber hecho actos simbólicos como una forma de protestar proféticamente. La fe está muerta cuando nosotros decimos y hablamos y nos llenamos la boca de que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo como a nosotros mismos. La fe está muerta cuando predicamos la palabra del Señor, pero no la vivimos. Cuando por no molestar otras confesiones de fe o estas expresiones de fe en falsas deidades, simplemente nos quedamos en un diálogo para intercambiar, tú crees esto, yo creo lo otro, ay sí, qué bien, qué nada. Cuando el Evangelio nos llama a hacer apología del Evangelio, cuando nos llama a predicar con el testimonio y con palabras, con tal que la gente se salve. Nuestra fe se está muriendo cuando no somos capaces de compartir el testimonio del Evangelio y nos quedamos callados pensando que todo está bien y la gente se salvará por ósmosis. La fe está frita cuando nos quedamos acomodados, engordándonos con la palabra que recibimos en los diferentes servicios o reuniones y no nos atrevemos a ser discípulos. No nos atrevemos a ganar uno más para Cristo, así sea por lo menos uno al año o uno a la vez. Cuando pasan los años y no compartimos la buena noticia de salvación, creo que nuestra fe está frita. La fe está en cuidados intensivos cuando nosotros nos creemos el centro del reino de Dios y pensamos que Dios gira en torno a nosotros. Cuando pensamos que somos los únicos que pueden experimentar a Dios y los únicos que serán salvos, sabiendo que Cristo ha venido para salvar a toda la humanidad, a todo aquel que en Él cree. La fe está en UCI. Cuando nos creemos dentro del reino de Dios, experimentamos a Dios en el culto colectivo, pero no hay una llama devocional diaria, no hay alabanzas en la casa. No hay oración en el secreto, no hay meditación de su palabra. La fe está moribunda cuando no tenemos compromiso con Dios. Hermanos, la fe se está muriendo cuando no tenemos pertenencia hacia el cuerpo de Cristo para actuar edificándolo con los dones que Dios ha dado. La fe es inútil si a ti te gustó y te conmovió este mensaje, pero una vez que te desconectes de esta transmisión, vuelvas a la misma rutina pecaminosa o no decidas hacer algo en medio de tu familia o en medio de tu universidad o de tu trabajo. Quisiera decirle, levántense Santiagos, Pablos, Pedros, Timoteos, pero la historia de ellos es única y diferente, así como la historia de ustedes es única y diferente. Así que ponga su nombre en vez de la palabra hermano y escuche como si le era, hermano, hermana, levántate, manifiesta tu fe, transforma este mundo, transforma tu familia, transforma tu empresa, tu vida, transforma el entorno académico, social, económico de este mundo, transforma tu iglesia, transforma el árbol de vida para las naciones. Pues en fin, ABN es una iglesia de fe viva y esa fe debe manifestarse, por eso es árbol de vida para las naciones. Hermanos, una oración de fe sin una vida que manifieste tal fe está muerta, es inútil e infructuosa. Una teología correcta y una vida que no manifiesta tal creencia es una fe que está muerta. Dios nos llama esta mañana a manifestar nuestra fe.
Dios nos llama esta mañana a que nuestra fe sea real y se viva.